radiología en el pie pediátrico. Digamos que los objetivos que me tracé para esta charla el día de hoy es que vamos a exponer rápidamente el proceso del desarrollo embrionario del pie diabético, del pie pediátrico y las características radiológicas del mismo. Vamos a mencionar la importancia de la evaluación fenotípica de los pies de nuestros pacientes con el fin de hacer un enfoque adecuado y vamos a repasar los parámetros radiológicos más relevantes al momento de evaluar los pacientes con las principales deformidades en los pies. Entonces, para empezar, es importante que cuando nos enfrentamos a deformidades en los pies de los niños, hay que tener en cuenta que muchas veces se pueden detectar, digamos que en la parte prenatal, a partir de ecografías y los estudios prenatales, o ya en los niños, en los bebés recién nacidos, que por alguna razón no se pudo diagnosticar de forma prenatal. Entonces, aquí en donde podemos determinar si son deformidades congénitas o adquiridas, y es allí en donde el examen físico juega un papel fundamental. Luego de hacer un examen físico pues adecuado, ¿cierto? Definir, digamos, a grandes rasgos cuáles son las deformidades que presenta el niño, digamos, en su forma fenotípica, ya nos debemos complementar con la radiología simple, que es una ayuda para el complemento del diagnóstico, nos va a servir en algunos escenarios para clasificar cuál es el tipo de deformidad, finalmente para la toma de decisiones y lo más importante es para el seguimiento. Entonces, como concluiremos pues más adelante, de pronto me adelanto a una de las conclusiones, es importante, digamos, casarse o tener un par de medidas o de parámetros radiológicos con los cuales estemos familiarizados para que podamos continuar y podamos ir haciéndole seguimiento a nuestros pacientes. Entonces, con respecto a la evolución, sabemos que el pie se empieza a desarrollar o a formar a partir de la quinta semana mientras está en la etapa prenatal. La condrificación de esas estructuras entre retropié, mediopié y antepié empieza a tornarse, a volverse más, digamos, sólida a partir de la sexta semana y se empieza a tener una osificación pericondral más o menos cercano a entre la 11 y la semana número 12. Incluso cuando hablamos de pie equinovaro, ahora que estoy pues conversando con la doctora Clara y con el doctor César Gil en la parte de yesos, generalmente esas deformidades o el piecito empieza a tomar esa postura después de la semana 14 más o menos, cuando se podría empezar a hacer el diagnóstico. El calcáneo se empieza a formar a partir de después de la semana número 20, el talo aproximadamente luego de la semana 25, el cuboides, como vamos a ver más adelante, empieza a aparecer a partir de la semana número 37 y en los primeros 3 meses, y el navicular aparentemente es el último huesito en osificarse de la región del medio pie en el pie pediátrico. Como podemos ver acá, ustedes ven que cuando ya el bebecito tiene 3 semanas de nacido aproximadamente, vamos a tener que el cuboides, el talo y el calcáneo ya están formados y vamos a empezar a aparecer los remanentes del pequeño cuboides. Después empieza la aparición de las cuñas en el primer año y después del segundo año, más o menos cercano a los 3 años, empieza a aparecer el hueso del escafoides tarsiano, pues o el navicular. Entonces es importante tener una perspectiva global del pie para poder evaluar con el objetivo de evaluar el pie en todos los planos y adicionalmente todos los componentes del mismo y definir si tenemos una deformidad simple o si tenemos una deformidad que es compleja. Listo, entonces en este caso hay que saber determinar inicialmente qué es lo normal en el plano digamos, lateral y del plano AP, en este caso con esta imagen, y definir adecuadamente cuáles son las estructuras que vamos a ver en el retropié, en el medio pie y en el antepié. Sabemos que las estructuras principales del retropié son el calcáneo y el talo. En el medio pie vamos a encontrarnos entonces con el cuboides, el navicular y las cuñas. Y ya en el antepié vamos a encontrarnos pues con los metatarsianos y las falanges. Y así podemos ir determinando en cada uno de los segmentos cuáles son las medidas que vamos a usar, cuál es la deformidad que tiene el paciente y esto nos ayudará a tomar conductas. Entonces, para tener una evaluación radiológica adecuada es importante que debemos tener al menos dos proyecciones, la AP y la lateral. Ya sabemos que en el pie, pues una tercera proyección es la oblicua,
que nos ayuda a determinar generalmente cuando tenemos que exponer adecuadamente pues, esa articulación de Ellis-Frank, pero digamos que en la mayoría de los trabajos y de los escenarios y para tomar conductas podemos estar en el escenario sobre todo de deformidades con los parámetros en las radiografías AP y la lateral. Entonces, para empezar con las imágenes de la región más posterior, es decir, del retropié, vamos a tener una proyección AP, ¿cierto? En el cual vamos a evaluar el ángulo talocalcáneo, que es el ángulo también de kite, que nos va a, digamos, lo vamos a trazar a través de una línea por todo el eje longitudinal del calcáneo y adicionalmente el eje longitudinal del talo. Y esto normalmente nos ayuda a definir cuál es la posición de estas estructuras. Vemos que un ángulo normal aproximadamente en los recién nacidos va a ser cercano entre los 35 y los 55 grados. En promedio, por ahí más o menos entre 20 y 40 grados. ¿Qué es lo importante? Que la morfología. Miren que la morfología de estos dos huesos en la región posterior es divergente, cosa que si nos ponemos a relacionarlo con la clínica, no ocurre en los pacientes con pie equinovaro, en donde ese ángulo y esa relación va a ser casi que paralela, como vemos en esta imagen. Entonces, aquí tenemos una primera estructura y una primera herramienta para definir que estamos al frente de una deformidad, ¿cierto? Y nos va a ayudar para empezar a hacer seguimiento. Cuando nos vamos a evaluar una región más anterior, vamos a poder definir cómo logramos definir el metatarso aducto. El metatarso aducto podemos definirlo de varias formas, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que va a ser la relación que existe entre la región del retropié con la región del antepié y sobre todo en el eje longitudinal del talo y del navicular. Entonces, en este caso, tenemos cuatro posibles medidas que nos van a ayudar a definir esto. La de arriba a la izquierda, que es la medida y la relación entre el eje del talo y del primer metatarsiano, que más o menos es normal entre los 5 y los 15 grados. Cuando esto empieza a disminuir o se empieza a volver negativo, estamos enfrentándonos pues a un metatarso aducto. La segunda medida más común es la medida que hay entre el talo y el segundo metatarsiano, que casi que pueden ser paralelas, ¿cierto? Y en algunos casos, a medida que este ángulo se empieza a estrechar, evidentemente vamos a enfrentarnos pues a la deformidad que estamos hablando. Y cuando vamos a usar, digamos, como parámetro principal el eje longitudinal del calcáneo, tenemos el ángulo entre el segundo metatarsiano y el eje longitudinal del calcáneo, el cual en promedio es aproximadamente entre 10 grados, e igualmente si empezamos a disminuir vamos a empezar a tener la presencia de esta deformidad que estamos hablando, e igualmente cuando tenemos el eje entre el calcáneo y el tercer metatarsiano, a medida que este ángulo empieza a disminuir o se empieza a tornar negativo, teniendo como referencia el eje longitudinal del calcáneo, pues estaremos ante la presencia de un metatarso aducto, obviamente complementándolo con la clínica pues del mismo, que es bastante evidente. Cuando ya nos enfrentamos o vamos a tener la opción de una proyección lateral, vamos a determinar una medida bastante relevante, que es la medida del ángulo tibio calcáneo. ¿Listo? El ángulo tibio calcáneo es un ángulo que se traza a través de una línea que pasa por todo el eje anatómico de la tibia distal, ¿cierto? Y va a cortar o va a pasar pues a través de todo el eje longitudinal del calcáneo en su proyección lateral. Vamos a ver que normal son ángulos cercanos entre los 60 y los 90 grados, pero cuando este ángulo nos aumenta por encima de 90 grados, vemos que el calcáneo está apuntando hacia la región posterior y generalmente vamos a tener una deformidad en equino, teniendo en cuenta que las deformidades en equino son son las que se definen a través de la articulación tibiocalcánea, ¿cierto? O cuando el calcáneo está con una inclinación hacia superior, es decir, que este ángulo de la tibia y el calcáneo va a estar disminuido o es menor en algunos escenarios a 60 grados, estamos en el escenario de una posible deformidad aparentemente de un pie cao, como vamos a ver más adelante. Entonces, como vemos acá, el ángulo tibiocalcáneo se traza de una forma a través de todo el eje longitudinal de la tibia y una
paralela por la cortical inferior del calcáneo. Vemos cómo se trazaría y cómo se tomaría la medida. Y la otra medida que nos podría ser útil sería pues como el ángulo de inclinación del calcáneo, perdón, que en algunos escenarios digamos que nos dan la herramienta de medirlo de esta forma o, como vamos a ver más adelante, con una línea que va paralela al piso y que va a chocarse contra la cabeza del quinto metatarsiano, que esto nos daría la inclinación o el pitch calcáneo. Deformidades en esta inclinación nos podrían definir que un paciente tiene posiblemente un pie plano, ¿cierto? Como en este escenario, en donde, perdón, tenemos un paciente con una deformidad en equino del retropié, ¿cierto? O sea, aquí tomamos las medidas, la deformidad en equino nos da aproximadamente 110 grados, ¿cierto? Y esto nos podría, digamos, ayudar como herramienta para la toma de decisiones. Cuando pasamos a evaluar y a determinar cuál es la posición del talo, también existen estrategias para definir el ángulo de inclinación del talo, que sea con una medida que va por todo el eje longitudinal del mismo y una paralela al piso, que a medida que el niño va creciendo, esto se va tornando, pues va a ir disminuyendo. Y esto nos puede indicar si tenemos una deformidad en el talo, sea talos verticales, talos oblicuos. O igualmente, al igual que con el calcáneo, vamos a tener un ángulo en donde vamos a tener la definición de la articulación entre la relación que hay entre la tibiotalar, ¿cierto? Que cuando son los niños más pequeñitos aproximadamente son 115 grados y a medida que van creciendo este ángulo va a ir disminuyendo y va a tener pues como unos parámetros de referencia con respecto a la anatomía de cada uno de los ángulos. Es importante que cuando estamos en el escenario de un pie normal, generalmente el eje longitudinal del talo va a cortar el tercio más inferior del cuboides, como lo ven en esta zona, perdón, de la cuña, como lo ven en esta zona, de la cuña, del cuboides, perdón, nos puede ayudar pues a tomar decisiones también. Adicionalmente, ese ángulo y esa convergencia que vamos a tener entre las dos líneas más importantes de estos dos huesos del retropié, que son el ángulo talocalcáneo, nos va a ayudar a definir igualmente si tenemos posiblemente de forma indirecta un retropié varo o un retropié valgo. Listo, entonces, angulaciones en las cuales este ángulo, digamos, se vaya tornando un poco más estrecho, ¿cierto? Mayor a 45 grados en esta zona, vamos a enfrentarnos a un retropié que es un poco más valgo e igualmente cuando vemos que en este esquema el eje de cada uno de los huesos va a ser casi que paralelo o van a perder la angulación, vamos a estar enfrentándonos a un retropié que es varo, ¿listo? Y que incluso puede coincidir con la medida inicial en la proyección AP que vimos en el comienzo. Cuando ya vamos a hablar un poco más de estas deformidades, vemos que en este caso estamos ante la presencia de un pie aparentemente cao, pues aparentemente no, muy cao, en donde posiblemente tengamos una alteración en el ángulo talocalcáneo, ¿cierto? Y en el ángulo también de la articulación de los ejes de la tibia con el talo y la tibia con el calcáneo. Entonces, cuando nos enfrentamos a un pie cao, vamos a determinar aproximadamente tres medidas, digamos que es lo que menciona en la literatura. Uno puede definirlo pues, con la anatomía, que es muy evidente. Lo podemos definir con el ángulo de Mary, lo podemos definir con el ángulo talocalcáneo, lo podemos, digamos, evaluar con el pitch calcáneo y también podríamos evaluarlo con una relación que hay entre el calcáneo y el primer metatarsiano. Y aquí logramos evaluar estructuras de retropié, medio pie y el antepié. Entonces, el ángulo de Mary, para definirlo, sabemos que es el ángulo que va por el eje longitudinal del talo y adicionalmente con una línea que va por todo el centro del primer metatarsiano. Entonces, ¿qué mencionan en los textos? Que si usted tiene un ángulo de Mary, digamos, menor, por ejemplo, en este caso, que la convexidad es hacia superior, ¿cierto? Hacia dorsal.
estamos enfrentándonos a un pie que es un pie cao, ¿cierto? Angulaciones por encima de esto, angulaciones aproximadamente por encima de 4 grados, vamos a tener, digamos, estamos enfrentándonos al escenario de un posible pie cao. O cuando tenemos angulaciones en donde el vértice del ángulo de Mary da hacia plantar, ¿cierto? Que tenemos una convexidad plantar que sea menor a 4 grados, posiblemente nos estemos enfrentándonos es a un pie plano, obviamente sumado a las deformidades adicionales. El rojo, ya sabemos pues que es el ángulo talocalcáneo, que va a estar pues disminuido, y esto es lo que nos va a indicar pues que la inclinación del calcáneo está pues un poco superior, complementándolo adicionalmente con el pitch y adicionalmente también con el ángulo del calcáneo y el primer metatarsiano. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si uno le pone a mirar acá y el pie, y para poder definir un pie cao, además de la clínica, que es bastante evidente, pues tenemos casi que 3, 4 medidas que nos pueden ayudar a complementar eso. Entonces, es importante que cada uno y vayamos tomando pues conductas con respecto a cuál es la medida que uno más le gusta, de pronto más fácil maneja. Cuando vamos a evaluar ya, por ejemplo, un pie plano, tenemos que ese ángulo que hay entre la parte más inferior de la superficie articular de la superficie de la cortical inferior del calcáneo, con la inclinación del talo, que incluso aquí puede ser un poco más acosado, cuando son menores a 55 grados, vamos a ver que posiblemente estemos enfrentándonos a un pie plano. Adicionalmente, de esa alteración que vemos, que uno, si uno traza la línea por el eje aquí del talo, juntándola con el eje del primer metatarsiano, vemos que esa convexidad va a ir hacia plantar y nos va a indicar que estamos en el escenario de un pie plano en este caso. Cuando ya tenemos una deformidad, como lo había hablado Sebastián en uno de los comienzos de cuando expuso pues el artículo del doctor Mosca, tenemos pues la anatomía del talo o cómo se podría definir el talo vertical. Pues digamos que cuando en los textos que uno revisa, siempre como que ha existido y estuvo pues en discusión cuál era la definición para eso. Generalmente era como la relación que existía entre el eje de la tibia, ¿cierto? Y la posición del eje del talo. Hay que determinar que si ese ángulo entre el ángulo tibio-talar, ¿cierto? Cercano a 175 grados, asociado a una luxación, pues a una luxación del cuboides hacia la región dorsal, ¿cierto? Esto nos puede definir cuál es la, cuál es la deformidad pues que estamos enfrentando, ¿cierto? Y si tenemos pues un antepié rígido para poder definir si tenemos un talo vertical o no. Cuando ya pues nos vamos a exponer a, digamos, a unas deformidades más específicas como las coaliciones tarsianas, no tenemos que hacer ya tantas medidas, sino que simplemente es evaluar adecuadamente cuál es la anatomía o cuáles son como esos parámetros de referencia que tenemos. Entonces, ya sabemos que cuando estamos ante la presencia de coaliciones tarsianas es porque tenemos una ausencia en la segmentación de esos huesos del retropié, ¿cierto? Desde el nacimiento, pero que posteriormente, a medida de que van pasando digamos, los meses y los años, se puede ir osificando. Ojo, que en algunos casos eso puede generar deformidades adicionales, pero lo más importante es que va a impedir el deslizamiento de la rotación y los movimientos adecuados de la subtalar, y en algunos casos a los niños esto les va a generar dolor y molestias cuando sean más grandecitos. Vemos que entre las más comunes van a ser la calcáneo navicular, que en este caso, digamos que hay un espacio, no está completamente osificada y tenemos un espacio que es menor a 5 milímetros, ¿cierto? O en algunos casos la tenemos completamente osificada, como en este escenario. Listo, para tener en cuenta cómo se pueden evaluar y cómo se pueden identificar. Vean que es fácil evaluarlos en una proyección AP y en una proyección más oblicua, en donde podemos exponer adecuadamente la articulación de Chopard y poder definir cómo está la situación en esta zona. Cuando hablamos de la otra coalición tarsiana, que es la más mencionada, estamos evaluando pues la articulación talocalcánea, en donde vemos que hay un signo de la C, pues o como de un anillo en la región posterior, ¿cierto?
Adicionalmente tenemos que el talo va a tener un cuello corto, vamos a tener una prominencia hacia la región anterior del talo y adicionalmente en el aspecto más anterior del calcáneo también vamos a tener una migración hacia superior y una inclinación, digamos que no es lo más común que podamos observar en un pie normal. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Y ya, cuando estamos más hacia la región del antepié, para ir finalizando, vamos a tener las deformidades comunes que podemos ver en los pacientes adolescentes, como el alus valgus juvenil, que podemos determinarlo a través de un eje que va por todo el primer metatarsiano, ¿cierto? Y una bisectriz que se pasa, digamos, y el ángulo que se forma por la bisectriz de la superficie articular del primer metatarsiano, paralelo pues con la falange proximal y el ángulo a 90 grados que esto nos da. La medición de este ángulo nos indica cuál, digamos, es el grado de severidad de estos pacientes con alus valgus juvenil. Es importante que en los pacientes que son menores de 15 años, eso puede ir aumentando. Si ya tenemos una deformidad establecida, aproximadamente 0,8 grados por año, e incluso ese ángulo metatarsiano distal articular puede ir aumentando en los pacientes que sean menores de 10 años, casi que aproximadamente hasta 1,5 grados. ¿Listo? Y tenemos las otras opciones, la evaluación del ángulo intermetatarsiano y la evaluación del ángulo que hay entre el metatarsiano y la primera cuña, que también nos puede indicar cuál es el grado de deformidad que pueden tener estos pacientes cuando nos estamos enfrentando a una alus valgus juvenil. Entonces, pues finalmente, digamos que si uno se pone a tomar todas las medidas e ir trazando medida por medida en cada una de las deformidades en los pies, digamos que la charla se tornaría tensa y demasiado larga. Entonces yo creo que es importante irlas evaluando entre cada uno de los escenarios y cada uno irnos casando pues como con las medidas que más prácticas sean. Entonces pienso que es importante conocer la anatomía normal del pie pediátrico en la radiología y es fundamental para poder interpretar adecuadamente los estudios radiológicos. La evaluación del pie pediátrico debe tener múltiples fases en donde el examen clínico inicial puede ser parte fundamental para el diagnóstico definitivo y finalmente pues los parámetros radiológicos hay que usar los que más conozcamos con el fin de confirmar el diagnóstico y escoger uno siempre para continuar con el seguimiento de los pacientes e ir evaluando